Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo espero que bien. Es el último programa de esta semana, Frente a Frente, y lo vamos a dividir en dos partes. La primera hora ya van a conocer el tema, y en la segunda hora tendremos a importantes miembros de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que es la red humanitaria más grande del mundo. ¿Saben ustedes por cuántas sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja está conformada la Federación Internacional? Por 191 sociedades. Esta Federación Internacional está guiada por los 7 principios fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, unidad, universalidad y servicio voluntario. Hoy estará aquí en el programa a partir de las 8 de la mañana el presidente nacional de la Cruz Roja hondureña, el ingeniero José Juan Castro. Estará el secretario general y director ejecutivo de la Federación Internacional, Yagan Chapain. Saben que él, este es un dato muy importante que me ha llamado la atención, empezó como voluntario de la Cruz Roja nepalesa y hoy es una de las principales autoridades o la principal autoridad de la Federación Internacional. Va a ser lindo conocer el testimonio de este ciudadano nepalés. Y también estará Marta Kiss, que es la directora regional de la Federación Internacional para América Latina. ¿Y sabe usted cómo se inspiró la señora? Una vivencia personal la inspiró a unirse a la Cruz Roja y trabajó en la respuesta del huracán Mitch, para que usted lo sepa. Y ahora es directora regional de la Federación Internacional para América Latina. Estoy a la expectativa y emocionado de esta temática a partir de las 8. E igual me he concentrado y he leído mucho para abordar esta primera hora del programa. Vamos a ver, la voy a resumir así. Un tribunal condenó, recuerdan ustedes, a Roberto David Castillo Mejía a 22 años y 6 meses de cárcel por su participación como coautor del asesinato de la ambientalista y defensora de los pueblos indígenas en Honduras, Berta Cáceres Flores, ocurrido el 3 de marzo de 2016. Y hoy, porque quiero ser totalmente imparcial en toda esta temática y hacer las preguntas más profesionales posibles, escojo esta versión de CNN en español. ¿Cómo transmitió CNN en español esta noticia? La condena a Roberto David Castillo a 22 años. Esto fue el año antepasado, si mal no recuerdo, abogado. Sí, en el 2022, la condena, ¿verdad? Según la sentencia emitida por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia Nacional, Castillo, quien al momento de la muerte de Cáceres se desempeñaba como presidente de la empresa Desarrollos Energéticos DESA, fue declarado culpable el 5 de julio de 2021, luego de un juicio que duró poco más de 2 meses, y luego emitieron la sentencia. ¿En qué consistía la condena a él? Castillo se declaró inocente en varias ocasiones del asesinato que se le imputa. En esta nota citan a Juan Carlos Sánchez. Dice: Juan Carlos Sánchez, del equipo de abogados de Castillo, aseguró a CNN que respetan la sentencia, pero que presentarán un recurso de casación en los próximos 20 días porque no están de acuerdo con la resolución. Y ustedes ya saben casi todos los detalles, los pormenores de este caso. 8 personas hasta ese momento habían sido condenadas en los tribunales de Honduras por el crimen contra Cáceres, aunque la familia del ambientalista asegura que aún faltaba llevar a los tribunales a los actores intelectuales de la defensora de los pueblos indígenas y del medio ambiente en el país centroamericano. Bueno, esto es lo primero, para que tengan ustedes antecedentes de este caso. ¿Qué ha sucedido en todo este tiempo? Esta nota es reciente.
Los abogados Juan Carlos Sánchez Cantillano y Rick Santunes presentaron recientemente una denuncia en el Ministerio Público en contra de la perito Brenda Barahona por falsificar documentos en el caso de Berta Cáceres. Ambos profesionales del derecho forman parte del equipo de defensa de David Castillo, persona que fue condenada por el caso del ambientalista. Sánchez Cantillano declaró ante periodistas que cubren el Ministerio Público que el juicio debería declararse nulo porque la perito falsificó, editó y borró documentos. El juicio es nulo desde que se presentan pruebas que están siendo falsificadas, editadas y están siendo borradas y no se hizo nada desde el sector justicia, señaló Juan Carlos Sánchez. Indicó que el Ministerio Público debe culminar las investigaciones y prestarle atención cuando se presenten irregularidades en las investigaciones que realiza. Los profesionales del derecho recordaron que ya habían interpuesto una denuncia en contra de la perito en 2019, pero que no tuvo eco en el Ministerio Público. Reveló que Brenda Barahona pertenecía a la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia que estaba adscrito al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Hemos pedido al Ministerio Público que investigue de dónde sale esta perito, quién la nombró, quién solicitó su nombramiento desde la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia. Agregó que también pidió que se investigue la designación del perito en el caso, cuando esta labor la pudieron haber realizado equipos especializados del Ministerio Público. O sea que es lo más reciente. Juan Carlos Sánchez y Rick Santunes presentaron, si mal no recuerdo, fue esta semana, ¿verdad? Se presentó una ampliación. Buenos días. Sí, correcto, sí. Una ampliación fue la que presentó, porque ya usted vino una vez aquí al programa sobre esta temática, recuerdo, y comenzaba este debate. Han presentado una denuncia en el Ministerio Público en contra de una perito por falsificación en el caso de Berta Cáceres. Bueno, me he documentado para hacerles las preguntas, porque yo sé que este caso es muy sensitivo, con repercusión mundial. Y además tengo el deber de preguntar en función de todo el contexto sobre este caso. Y hoy, justamente en esta primera hora, para debatir el mismo, tengo aquí al abogado penalista Juan Carlos Sánchez. Abogado, bienvenido. Cuando dije usted ya estuvo aquí hablando sobre este caso, lo miré como que no se acordaba, pero ya ha estado, ¿verdad? Claro que sí, dije yo. ¿Qué pasa con mi memoria? No, claro. Ahora sí, claro que recuerda que estuvo aquí. Y está también el especialista en medicina forense, Denis Castro. Doctor, bienvenido. Es un placer tenerlo en el programa. Muchas gracias. Es un placer tenerlo. Muchas gracias. ¿Tu familia bien? Todo bien. Me alegro muchísimo. Actualicemos el caso. Yo he dado un resumen breve. ¿En qué momento estamos, abogado Juan Carlos Sánchez? Renato, buenos días ante todo y ante lo que es el pueblo hondureño que nos ve y también, como usted muy bien lo decía, la comunidad internacional que también ve este programa. Yo creo que hay tres aspectos fundamentales que debemos comenzar viendo en relación a este tema, que como usted lo dijo, tiene una connotación internacional y que es importante, ¿verdad? Que en el caso de una persona dedicada a la protección del medio ambiente, pues tenga la fijación, en este caso, de los ojos de la comunidad internacional para ver cómo se desarrolla un proceso. Sin embargo, obviamente, a la comunidad internacional le llega la información que podría ser, se ocupa que llegue, y en base a esa información trabajan y en base a esa información crean un criterio de lo que posiblemente pudo haber pasado en un caso que se está ventilando en un tribunal hondureño. Yo quiero iniciar el programa, Renato, con algo que podría sonar algo fuerte. Sin embargo, yo creo que es hora de decir las cosas como son, porque es el momento que se tiene que decir, porque estamos en un momento crucial de lo que es el proceso. Todavía falta la última resolución, falta la última opinión que va a tener el Poder Judicial hondureño con relación a este caso. Y el punto que yo quiero tocar es que no podemos dejar a un lado una situación que se ha dicho a medias.
no solamente en este caso, sino en diversos casos. Y estaba viendo ahorita las opiniones y las denuncias que estaba haciendo una connotada abogada, que es la abogada Maribel Espinosa, en cuanto a armar casos para efectos u objetivos específicos desde el punto de vista político o desde el punto de vista de otros intereses. Y el caso de la señora Berta Cáceres no se escapa a esta situación, Renato. Existen muchos casos que en el gobierno anterior definitivamente se instrumentalizaba a la policía, en sus diversos campos, policías de investigaciones, en sus diversos campos, ya sea del Ministerio Público, ya sea de la Policía Nacional, y en este caso específico, investigadores, Renato, de una Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, que es raro ver este tipo de investigadores en casos puntuales, ya que obviamente para eso existen agencias de investigación como la ATIC, que depende directamente del Ministerio Público, existe la DPI, que depende en este caso directamente de la Policía Nacional de Honduras, que son precisamente y tienen el personal especializado para hacer diversas investigaciones. ¿Qué pasa con el caso de la señora Berta Cáceres, Renato? Inicia precisamente, y quien toma el control desde el primer día de las investigaciones, una persona totalmente ajena al Ministerio Público, totalmente ajena a las agencias de investigación que normalmente se dedican a este tipo de investigaciones. Se nombra directamente a una persona que aparece posteriormente como perito ante el proceso desde la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia. ¿Qué es esta dirección, Renato, para que el pueblo hondureño lo conozca? Es precisamente una dependencia del Consejo de Seguridad del Estado de Honduras. Pero ¿quiénes estaban en ese momento dentro del Consejo de Seguridad del Estado de Honduras? ¿Quién lo presidía? Lo presidía el Presidente General de la República, en este caso el señor Juan Orlando Hernández. Representantes ahí en el Consejo de Seguridad, sabemos que está el Presidente de la Corte, el Fiscal General, y así otros que están correlacionados con el sistema de administración de justicia de Honduras. El problema es que hasta la fecha, desde el momento que nosotros tenemos conocimiento de la serie de irregularidades que se dan por parte de este personaje que deriva o viene, en este caso, de la Dirección Nacional de Investigación ¿Se está refiriendo a la perito Brenda Barahona? A la perito Brenda Barahona. A pesar de que presentamos las denuncias por las falsificaciones que fueron acreditadas, Renato, no precisamente por hondureños, sino por agencias de investigación de los Estados Unidos de Norteamérica, porque en aquel momento la embajada americana estaba bastante pendiente y con los ojos puestos dentro de lo que es el proceso. Entonces se recibió la colaboración de todas estas agencias e hicieron una serie de descubrimientos que tendríamos 2 programas para poder volver a señalarlos. Sin embargo, no podemos evitar decir que estos peritos que vinieron desde los Estados Unidos de Norteamérica descubrieron un borrado enorme. Solo las conversaciones entre el señor David Castillo y la señora Berta Cáceres, que databa de 3 años atrás, fueron borradas. Se descubrió y se acreditó en el proceso que fueron borradas en poder y en manos del personal, en este caso que había nombrado para tales efectos, en este caso la señora Brenda Barahona. Se descubre y ella lo acepta en el proceso de que se pierden más de 17 gigas de información. Por esas cosas, y dada la tecnología que utilizaron estos peritos norteamericanos, se recupera esa información. ¿Qué se establecen puntualmente en esos aspectos de esa información que se recupera? En primer lugar, queda claro la muy buena relación existente entre el señor David Castillo y la señora Berta Cáceres. Yo creo que es uno de los motivos o las razones por las cuales definitivamente se quiso descartar esta información. Pero más que todo, Renato, salen 2 aspectos de esa información que fue borrada. En primer lugar, aparecen ahí 3 números de teléfono. Se establecen 3 números de teléfonos que estuvieron coordinando en plena comunicación por mensaje y en llamadas con las personas que participaron materialmente en la muerte de la señora Berta Cáceres. 12 horas antes, 12 horas después. Y no fueron investigados estos números. Cuando se le pregunta a la perito en pleno juicio ¿por qué no se investigaron esos números?, dice que no le parecieron relevantes.
Entonces, eso es gravísimo, uno, en primer lugar. En segundo lugar, Renato, se establece en ese proceso de investigación de la perito Brenda Barahona, se puede colegir que además del borrado de esa información, existía dentro de la misma, de la información del teléfono de la señora Brenda Cáceres, donde ella menciona en más de 20 ocasiones de dónde provienen las amenazas y de quién teme pueda venir su muerte. Y en este caso, casi prácticamente 12 horas antes de su muerte, tiene comunicación con un periodista suizo en donde ella le manifiesta claramente de dónde vienen las amenazas y de dónde ella teme que por su vida. ¿De dónde en dijo más de ella? 20 ocasiones. ¿De dónde dijo? Provenían las amenazas. Hay una empresa hidroeléctrica que funcionaba también en el sector donde se estaba construyendo el complejo de DESA, que es la Desarrollos Energéticos S.A., del cual era presidente nuestro representado, es el presidente de nuestro representado, el señor David Castillo, y otra empresa minera, que ella menciona también, y ahí está. Y esta no hubo ninguna investigación con relación a eso. Se ha pedido al Ministerio Público que investigue quiénes eran los socios. Claramente, por lo menos, se sabía perfectamente quiénes eran los socios. Entonces, esta forma de manipulación, de edición, que posteriormente concluyó en el trabajo de Brenda Barahona, en editar mensajes, en intercalar información, que como usted muy bien lo dijo, estuvimos en un programa, se nos dio la oportunidad de estar en un programa explicando, dada lo que se manejaba en los periódicos, para aclarar ciertas dudas de cómo se editó, cómo se borró información, cómo se falsificó esa información, cómo fue partícipe el Ministerio Público o cómplice de las acciones de esta perito Brenda Barahona, que como le decía, y eso es algo bien importante, ¿cuáles fueron las razones, como muy bien nosotros lo establecemos, cuáles fueron las razones para que se nombrara una persona ajena al Ministerio Público? ¿Quién tenía el poder de decidir, señores, no va a participar la Agencia Técnica de Investigación, no va a participar la DPI, sino que va a participar esta persona que es la que va a coordinar, es la que va a decir a quién y cómo se va a investigar? Eso todavía está en las nubes. Y lo más grave todavía, Renato, es el hecho de lo que fue a hacer esta persona. Además de que fue nombrada por alguien que obviamente estaba en el esquema de poder, bajo esas circunstancias, tuvo que llevar una dirección para llevar a cabo todas las atrocidades, en este caso, que se llevaron a cabo y se ejecutaron dentro del proceso. Y aquí yo hago una reflexión, Renato, y es el hecho de que, en principio, si estamos hablando de un caso, como los ha denominado la Fiscalía en épocas anteriores, de alto impacto, obviamente el Estado que tenía que poner de lo mejor y hacer de lo mejor para dar una respuesta al pueblo hondureño y la comunidad internacional de una verdadera, científica, objetiva e imparcial investigación, en primer lugar. Pero lo más grave, Renato, que yo veo aquí, y definitivamente es lo más peligroso, es que desde el Estado, desde los organismos de investigación o de los organismos estatales que tienen la obligación de la investigación del delito, se pueden conformar, se pueden dirigir estrategias para poder armar casos. Y tenemos no solamente el caso de la señora Berta Cáceres como antecedente del grado de participación e injerencia de ciertos sectores de orden político, económico, más que todo, correlacionados con el poder político, para efectos de armarle un caso a Renato Álvarez, para armarle un caso al doctor Denis Castro, y para decir nombres, definitivamente existen casos que se los voy a citar puntualmente, en los cuales claramente el Estado participó conformando o prácticamente armando el caso contra las personas en su momento que fueran exhibidas como delincuentes, y que a estas alturas del proceso prácticamente ya limpiaron sus nombres. Ya. Le voy a mencionar dos, y es momento de que el pueblo hondureño lo sepa. En el caso por ejemplo, del alcalde, que fue alcalde de Roatán, el señor Jerry Hines, el cual en la primera audiencia, y es uno de los únicos casos en la historia cuando existía el
famoso juez, el abogado Claudio, en aquel momento, fue el único sobreseimiento que se dio en un caso de narcotráfico o de lavado de activos. ¿Por qué razones, Renato? Al momento de estudiar el caso, al momento de profundizar en el caso, se ve claramente que fue un caso en el cual prácticamente se armó y se condicionaron las circunstancias para hacerlo ver como una persona que estaba participando en un hecho delictivo de esa naturaleza. ¿Y por qué razones, Renato? Precisamente porque días anteriores se estaban discutiendo aspectos de las famosas sedes en los cuales los negociadores que iban por parte del presidente exigían ciertos porcentajes para efecto de ciertas decisiones. Así como también tuvo que ver en su momento de que recordemos que en el caso del señor Jerry Hines había participado en política y había sido alcalde por más de 3 periodos. Entonces, también era proceso de negociación y prácticamente de coacción en ese momento para efectos de que dejara o se apartara o se hiciera a un lado, y al no ceder ante esas situaciones se le formó el caso que ahora del cual ya prácticamente ya quedó fuera. Solo ejemplifiquemos con ese caso porque solo tenemos 1 hora. Entonces, en resumen, por eso ustedes han presentado esta denuncia en el Ministerio Público en contra de la perito Brenda Barahona por falsificación, edición y también por haber borrado elementos muy importantes en el caso de Berta Cáceres. Definitivamente, Renato, y es una cosa bien que lo voy a explicar de la forma más sencilla. Yo creo que todo hondureño participa a través de las redes sociales, en este caso de WhatsApp, que es el más popular. Tiene diferentes grupos, un grupo de amigos, excompañeros o grupos de compañeros de trabajo, en los cuales tiene diversos tipos de conversaciones. Si yo saco, Renato, un mensaje donde usted está con un grupo de amigos, saco otro mensaje donde usted está con amigos de trabajo o por otras razones y los intercalo, yo soy capaz de armarle una conversación. Así de sencillo y específicamente, y está probado y acreditado en el proceso, eso fue lo que pasó en el caso del señor Roberto David Castillo y en el caso, para poder atribuirle responsabilidad y hacer ver que las conversaciones que se estaban dando tendían o daban a entender como que estaban planificando la muerte, no de Berta Cáceres, porque nunca se estableció eso, sino de una persona. Entonces, cuando se descubre la verdad, Renato, uno lo que esperaba era en principio una reacción normal, objetiva, imparcial del ente. En este caso ya el ente acusador estaba contaminado, que es el Ministerio Público, pero por lo menos esperábamos una reacción objetiva del Poder Judicial. ¿Y qué es lo que recibimos en este caso del Poder Judicial? Y aquí todo tiende a conectarse. El presidente de la Corte era parte del Consejo de Seguridad, recordemos. Y recibimos del Poder Judicial en ese momento toda la hostilidad que desde el punto de vista procesal o desde el punto de vista de un juicio se puede obtener. ¿Qué fue lo que pasó? Que el proceso ya había sido conocido en una primera instancia contra los autores materiales y un gerente ambiental, que es el señor Sergio Rodríguez. Había habido una condena contra los autores materiales. 2 años después, celebrando, se podría decir, o haciendo conmemoración a la muerte de la señora Berta Cáceres, se presenta una acusación contra David Chávez, contra el señor David Castillo, sin existir ningún elemento nuevo, con los mismos elementos que no habían. ¿Y por qué no fue presentado en su momento, cuando se dio la muerte de la señora Berta Cáceres, y no 2 años después, como ha pasado con otros ejecutivos en el presente caso? Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí, Renato? El mismo tribunal que conoció el caso, que había hecho la condena contra los autores materiales, nosotros lo recusamos y le decimos, señores, ustedes ya prácticamente emitieron una opinión que en su sentencia mencionan más de 80 veces al señor David Castillo y no son aptos para conocer este caso. El mismo tribunal de sentencia reconoció que no estaban en condiciones de objetividad, que no era un tribunal apto para conocer, en este caso, el juicio del señor David Castillo, y por lo tanto se apartaron del conocimiento. Desde arriba vino una orden que tenía que ser ese tribunal.
definitivamente fue el tribunal que conoció. Obviamente este tribunal ya había manifestado un criterio sobre la culpabilidad o no de David Castillo y consecuentemente, obviamente la sentencia tenía que salir condenatoria. Por esas razones que esgrime el abogado Juan Carlos Sánchez, afirma que el juicio es nulo, y que debería declararse nulo porque la perito Brenda Barahona falsificó, editó y borró documentos. Usted sabe que sobre esta denuncia reaccionó el COPIN, ¿verdad? Reaccionó el COPIN y dijo que el ataque contra la perito Brenda Barahona es una acción cobarde y condenable en virtud de que la prueba fundamental del juicio no fue el análisis que ella realizó, sino la información extraída de los aparatos telefónicos por los peritos, incluyendo la realizada por el perito Sim Boden, propuesto por los defensores de David Castillo, Juan Carlos Sánchez y Rick Sandúnez. Y agrega, la información extraída de los aparatos telefónicos prueban que David Castillo participó en la planificación, coordinación, ejecución y pago del asesinato de Berta Cáceres, motivo por el cual fue declarado culpable como coautor del asesinato de Berta Cáceres por el Tribunal de Sentencia el 5 de julio de 2021. Afirma este comunicado de COPIN que las declaraciones de los abogados de David Castillo ponen en evidencia el uso del tráfico de influencias con las recientes designaciones del fiscal adjunto y director de fiscales, lo cual pone en riesgo la seguridad jurídica, la lucha contra la impunidad y la preservación del Estado de Derecho. Mire qué importante lo que señala ahí Renato. No me voy a referir al tema de que dicen que con la prueba cualquier magistrado, cualquier juez que conozca, que lea y que va a poder verificar a través de las opiniones de los expertos la cantidad de delitos que existentes ahí. Y nosotros desde el punto de vista procesal no estamos pidiendo la nulidad del proceso. Obviamente hay una violación clara a principios y garantías de orden constitucional y desde el punto de vista procesal lo que cabe es que lo declaren un sobreseimiento y que los exculpen de esta situación. Desde el punto de vista procesal no es necesario ni siquiera volver a repetir un juicio. No va a poder volver a repetir un juicio con una prueba totalmente viciada y un juicio en donde hay carencia total de una investigación objetiva. Ahora, sí me quiero referir a un aspecto porque sí quiero mencionarlo, Renato, en relación a lo que es el tráfico de influencias. Mira qué interesante y es una denuncia muy seria la que voy a hacer en este momento porque la vamos a plasmar por escrito ante las Naciones Unidas. Y es que nosotros tenemos una queja formal contra la representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para aquí en Honduras, la señora Isabel Albaladejo Escribano. Definitivamente nosotros ya la vemos y como se ha dejado que camine o que avance en este proceso de intromisión, porque así lo llamo, a una clara intromisión dentro de lo que es el sistema de administración de justicia, porque de manera prácticamente abierta y descarada en aquellos momentos de la Corte anterior, desconozco si con la actual Corte lo ha hecho, llegaba precisamente a exigir que se condenara a tal o cual persona, en este caso a nuestros representados. Yo creo que desde la perspectiva de un funcionario de esta naturaleza, no cabe este tipo de acciones. Ahora participa, por ejemplo, en las famosas mesas que se hacen o reuniones que se hacen a través del Ejecutivo y exige prácticamente condenas sin saber y sin conocer la profundidad en este caso y las exigencias que desde la defensa también se hacen, porque una persona defensora de derechos humanos, así como se han planteado las cosas, así como se han denunciado las cosas de parte de un ciudadano, de parte de un cuerpo de defensa, el Alto Comisionado para Derechos Humanos no está aquí para defender los intereses solo de una persona, sino para empaparse y conocer los hechos y en función de eso también exigir, porque este lado también, si hay violación de derechos humanos, también nosotros estamos pidiendo y se está diciendo que hay violación a los derechos humanos, pero jamás se nos ha querido recibir, jamás se nos ha querido escuchar. Y prácticamente, y nosotros, como nosotros decimos, Renato, popularmente en la calle, nos damos cuenta de la serie de actuaciones irregulares por parte de la representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y el grado de injerencia que esta persona tiene y exigencia
y una clara intromisión en el sistema de administración de justicia, prácticamente se ha convertido en un brazo de una ONG que funciona como bufete, que es el que acuerpa este tipo de actividades y exigencias, representando supuestamente, en este caso representando formalmente al COPIN. Y es una denuncia clara que nosotros estamos haciendo, como le digo, y lo vamos a plantear en las próximas horas formalmente ante las autoridades que correspondan dentro de lo que son Naciones Unidas. ¿Por qué digo que se ha convertido prácticamente en un brazo de esta ONG que funciona como bufete y que acuerpa estas acciones del COPIN? Que dice actuar en defensa de un sector indígena, de lo que son en este caso los lencas, cuando aquí sabemos perfectamente que el COPIN ha estado prácticamente secuestrado en este caso por una sola familia. Si usted lee la historia de 30 años del COPIN, prácticamente ha venido de generación en generación. ¿Y quiénes son los representantes actuales del COPIN? Precisamente la tercera o cuarta generación de esta familia. Y hay que decirlo así. ¿Por qué? Porque hay intereses económicos muy grandes. Aquí hay demandas a nivel internacional por millones de euros ante los bancos que supuestamente en este caso o en su momento financiaron a este proyecto energético que es Desarrollo Energético S.A. DESA. Entonces, Renato, aquí hay una serie de situaciones que el famoso tráfico de influencias viene perfectamente desde personas como en este caso funcionarios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, y también no tenemos que descartar y no tenemos que ocultar el hecho del grado de injerencia que también se ha hecho y se ha plasmado y se ha materializado por ciertas embajadas que han querido, y sin conocer los hechos en su verdadera realidad y en su verdadero contexto, presionando prácticamente al Poder Judicial para que en principio se dicte una sentencia. Mire, si usted leyera las actas que se están levantando por personas que participan, en este caso por una rama del Poder Ejecutivo, en este caso, yo no estoy diciendo en este caso que el Poder Ejecutivo quiera o pretenda tener injerencia dentro de lo que va a ser el Poder Judicial, porque definitivamente desconocemos una situación de esa naturaleza, pero sí lo denunciamos que así lo había en el gobierno anterior. Pero sí existen mesas en las cuales participa el COPIN, ha participado incluso personal del Poder Judicial, participan otros sectores, participa el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, y lo que se exige es que se dicte una sentencia y que ésta sea condenatoria. Estamos de acuerdo que se dicte una sentencia porque nosotros estamos exigiendo que ya la Corte Suprema de Justicia tiene que pronunciarse sobre este caso, que tiene que dictar una sentencia porque el tiempo ya ha pasado el suficiente tiempo para que lo analicen y que puedan emitir su opinión, pero no que tiene que ser, en este caso, directamente condenatoria, más que todo cuando está involucrado funcionarios del Ejecutivo y funcionarios, en este caso, del Poder Judicial. Esa es una clara injerencia y una clara manipulación de lo que podría ser una correcta administración de justicia. Y hay muchos temas todavía, Renato, que quisiéramos nosotros, lamentablemente el programa es corto, pero sin embargo nosotros sí quisiéramos ser enfáticos en ese tipo de situaciones. Y quiero terminar con esto porque sé que la participación del doctor Denis va a ser también muy importante y va a abonar mucho a esta conversación. Y es el hecho de que nosotros sentimos, Renato, desde que se dio el inicio del presente caso, existieron los siguientes aspectos. Sí hubo una clara intromisión desde el Poder Ejecutivo, desde el gobierno de Juan Orlando Hernández, para que a través de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, que pertenece al Consejo, en este caso, de Seguridad, se manipularan y se hicieran todas las acciones que de otra forma, de no ser así, jamás una profesional o un agente de investigación, en este caso una perito como Brenda Barahona, jamás se hubiera atrevido a llevar a cabo la serie de irregularidades, delitos y atrocidades que se cometieron en el presente proceso. Ese es un punto que definitivamente nosotros queremos dejarlo muy claro. Punto número dos, nosotros exigimos, en este caso, de manera directa y puntual, y lo vamos a plasmar a través de una denuncia, que queden fuera ya, que dejen actuar en este caso al Poder Judicial, en el cual creemos obviamente en esta nueva Corte,
estamos reaperturando esta denuncia que nunca avanzó, porque la denuncia contra la señora Brenda Barahona se presentó desde el año 2018. Y han pasado casi 7 años, Renato, sin que esa denuncia avanzara en lo más mínimo. Se quiso conversar con el fiscal anterior y teníamos total negativa. ¿Por qué lo hemos hecho ahora? Porque creemos que, y como así lo ha demostrado y así lo ha dicho el nuevo fiscal general, pues él viene a desempolvar una serie de juicios o investigaciones que, dicho sea de paso, una de estas, en este caso, no deja de ser importante. En primer lugar, porque vienen derivadas de un hecho al que la Fiscalía y la comunidad internacional ha denominado como un caso de alto impacto. Y número 2, lo más importante, Renato, y que es preocupante para usted, para Denis Castro, para mí, para quien sea. Si el Estado, a través de las agencias de investigación, a través de la policía y a través de la Fiscalía misma, ha venido teniendo la capacidad de hacer las gestiones pertinentes para armarle un caso, para formarle un caso al ciudadano que considere que debe apartar del camino, o al ciudadano que por cuestiones de conveniencia política o económica, o al ciudadano que por cualquier presión de cualquier naturaleza se ve en la capacidad del Estado de formarle un caso con prueba ilícita, con prueba prohibida, y llegando a extremos de falsificar información, de sustraer información y de editar información, estamos prácticamente desbaratando lo que es el Estado de Derecho, Renato, y estaríamos prácticamente en peligro. Cualquier hondureño que se vea en el camino de cualquier político, en este caso, como muy bien lo decía la abogada Maribel Espinosa, todo aquel que se oponía o se tenía o estaba en el camino de lo que era el presidente, en este caso Juan Orlando Hernández, aparecía con un caso. Nosotros, como le decía, un caso le citaba el de Jerry Hines. Sí. Se puso en el camino de Juan Orlando y ahí está. Están los señores Benítez, al que directamente les propusieron, los señores de Copán, que estaban a cargo de unas minas y todo. Fue el personal claramente en nombre del presidente y les dijeron: necesitamos una conformación social en la cual necesitamos una participación en este negocio. Óigame, que llegue una persona a decirle que necesita ser partícipe de su negocio, obviamente la reacción fue clara y fue un contundente no. Al mes estaban siendo intervenidos por la policía, esa gente estuvo presa, finalmente llegó el juicio y salieron absueltos y les devolvieron sus bienes, destruidos pero se los devolvieron. Entonces, esos son claros casos específicos y que pueden relacionarse como antecedentes de todo lo que ha venido pasando en el sistema de justicia hondureño. En el equilibrio, ¿qué le está exigiendo el COPIN al fiscal general? Le está exigiendo al fiscal general de Honduras, Joel Antonio Zelaya Álvarez, a detener los intentos de criminalización sin fundamentos a peritos y fiscales, así como actuar de manera decidida para evitar el tráfico de influencia dentro del Ministerio Público, así como solicitar a la Corte Suprema de Justicia que emita pronta resolución del recurso de casación y permitir la garantía efectiva de los derechos de las víctimas. Es que este es el momento procesal en que se encuentra este caso. En casación, a la Corte Suprema de Justicia, presidida por la magistrada Rebeca Raquel, y la Sala de lo Penal, compuesta por los magistrados Walter Raúl Miranda Sabio, Mario Rolando Díaz y Nelson Danilo Mairena Franco, el COPIN exige que confirme la sentencia ya emitida contra los 7 hombres responsables de la autoría material del asesinato de Berta Cáceres y la sentencia contra David Castillo, coautor de este crimen. Y a la sociedad hondureña y comunidad internacional a continuar auditando el funcionamiento del sistema de justicia para garantizar a las víctimas los derechos de verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición. Esta es la posición del COPIN. Denis Castro Badía, puntualmente, Denis Castro, sobre esto que ha denunciado en el Ministerio Público la defensa de David Castillo, que el juicio debería declararse nulo porque el aperito falsificó, editó y borró documentos. ¿Qué piensa un profesional de la medicina forense tan experimentado como usted? Después de la pausa. El tráfico es presentado por Carrión.
Encuentra los mejores atuendos para esta temporada. Recuerda que para el verano perfecto, solamente necesitas sol, playa y carrión. Buenos días, información del tráfico vehicular a esta hora de la mañana en Frente a Frente, ubicados en la Segunda Avenida, la calle Real. A mis espaldas usted observa la cuarta calle entre Segunda y Tercera Avenida completamente congestionada. En el caso de la Segunda Avenida completa, la calle Real, igual. Un tráfico bastante pesado, no se mueve, completamente congestionado. Y como podemos observar, la salida que tiene Comayagüela para conectar con la capital en este sector. El puente Estocolmo también colapsado por la gran cantidad de vehículos que circulan por este sector. Todo este congestionamiento vial se deriva de una protesta que se encuentra más o menos a unos 200 metros de este sector. Así que si usted tiene la intención de circular por cualquiera de estas avenidas, por cualquiera de estas calles de Comayagüela, le sugerimos buscar rutas alternas porque el tráfico está bastante pesado producto de las actividades que se están realizando en este sector. Como puede observar, el servicio de transporte público prácticamente parado que conecta Comayagüela con Tegucigalpa. Así que si usted se va a movilizar hacia su trabajo en este momento, es mejor que se reporte si viene por este sector de Comayagüela porque el tráfico vehicular está bastante lento. Información que le ofrecemos desde este punto de la capital, información importante sobre el tráfico vehicular presentada en Frente a Frente por Carrión. El tráfico fue presentado por Carrión. Encuentra los mejores atuendos para esta temporada. Recuerda que para el verano perfecto, solamente necesitas sol, playa y carrión. Atentos porque a partir de las 8 de la mañana, aquí en Frente a Frente, el secretario general y director ejecutivo de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Estará también la directora regional de la Federación Internacional para América Latina y el presidente de nuestra Cruz Roja, José Juan Castro. Yo estoy impresionado cómo tanto el secretario general y director ejecutivo de la Federación Internacional y la directora regional de la Federación Internacional para América Latina han llegado a estos puestos. Eran gente solidaria que se inspiraron justamente en la solidaridad para involucrarse como voluntarios de la Cruz Roja y ahora han llegado a la cúspide de la Federación Internacional y siguen con esa solidaridad. Atentos a esos testimonios. Doctor Denis Castro, como ya el tiempo es cortito, vamos a ser puntuales sobre lo que ha denunciado hoy aquí el abogado Sánchez, que dice que un perito, en este caso de Berta Cáceres, falsificó, editó y borró documentos, por lo cual ellos ni siquiera están pidiendo la nulidad del juicio, sino el sobreseimiento y la absolución total. Y la absolución total de David Castillo, el ejecutivo de DESA. Sus puntos de vista. Mire, no es de extrañarse lo que aquí está ocurriendo, en este caso es impresionante. Con el CONADE hicimos un trabajo financiado por la Comunidad Europea, cómo se encuentra la investigación criminal de Honduras. Este es un resumen ejecutivo del CONADE, en aquel momento que presidía el doctor Custodio. Y en aquel momento encontramos que en Honduras, y hoy se confirma, en el diario La Prensa, dice, se le implantaron pruebas. Autoridades implantaron pruebas a un señor para que lo acusaran de tráfico de drogas, lavado de activos. Y robarle 14 millones. Y robarle... 8 policías, 8 funcionarios públicos. Bueno, entonces para que usted vea que tiene validez. En el caso, voy a hacerle memoria a usted mismo, el caso Collier lo estaban orientando a un suicidio, ¿se acuerda? Aquí lo ventilamos en su programa. Aquí ventilamos también el caso de doña Berta Cáceres. Usted me invitó al programa y le mostré yo que en la puerta de la casa de la señora había una huella plantar registrada, Firestone, Costa Rica, de Industria Militar Honduras, porque la huella plantar de todo lo que andamos nosotros, las fábricas tienen que registrar
lote, número y lo que sea, y eran de instrucción militar. No sé si la persona que participó en ese hecho, que pegó esa patada, era activo o estaba de alta en algo, pero para poder andar esas botas tuvo que haber pasado por las Fuerzas Armadas de Honduras. El caso del incendio del Porvenir, Francisco Morazán, aquí lo ventilamos y aquí se demostró que había sido un crimen en el cual se le disparó y después se prendió fuego. Ahí están presos varias personas, pero se hizo la fuerza. El Porvenir, Francisco Morazán. Perdón, el Porvenir. Atlántida, creo. Atlántida, sí, perdón. Sí. Aquí se ventiló el caso, aquí también en Honduras hay una impunidad criminal en casos específicos como don Oscar Cafati. Aquí en Honduras se encuentra una historia completa. La inspectoría o supervisión del Ministerio Público se encuentra cualquier cantidad de expedientes de denuncias de manipulación, pérdida de evidencias, tráfico de evidencias, incendio de evidencias. En San Pedro Sula han incendiado los centros de peritaje, perdón, los centros de evidencias. Hay un caso en Honduras, Kestenbau, una colección de armas de 1.600, 1.700, fueron sustraídas de una casa, se desaparecieron en el Ministerio Público. Y vaya, dígame usted si usted no supo de la noticia de una fiscal que fue a vaciar el Banco Central de Honduras y se llevó no sé cuántos millones, como 85 millones de lempiras, en complicidad con otras personas. Es un hecho real que los nuevos fiscales que han entrado tienen un compromiso de depurar el sistema de investigación criminal de esa institución y darse cuenta, Renato, que en el mismo reglamento del Ministerio Público, porque el problema nuestro en Honduras es que aquí todo el mundo investiga, todo el mundo hace investigación, pero no los cuerpos colegiados como tal se dedican a hacer su buen trabajo, porque sí, en el Ministerio Público hay buenos peritos, sí lo hay, pero no tienen la oportunidad. Y de ahí han emanado los mejores abogados penalistas de este país, de ese Ministerio Público. Es un centro de buena enseñanza, siempre y cuando tuvieran el debido cuidado. Es más, conozco el abogado que representa este caso por la parte acusadora. Es muy bueno, es un buen profesional. Pero estoy seguro que en el caso de Berta Cáceres, en el cual usted y yo participamos en determinado momento, y en mi caso por la llamada del entonces embajador de México o las autoridades de la Embajada de México, contribuimos a iniciar ese proceso porque estaban sexualizándolo. Acuérdese, estaban orientándolo a otro lado, pero como no les dio, empiezan por otro lado y obviamente usted ve toda la historia, la historia impresionante que acaba de contar el abogado Sánchez aquí presente. Es decir, el Ministerio Público tiene el deber, creo yo, de iniciar un cuerpo de investigación en esta denuncia específicamente, el por qué no se le dio trámite, y dos, porque toda denuncia tiene que dársele trámite, cerrarlo o hacer las acciones correspondientes. Pero en este caso, tanto tiempo que ha pasado, es una deuda que tiene el Estado de Honduras. Yo por lo menos como ciudadano quisiera saber quién mató a esa señora, porque me relacioné con la madre de doña Berta, me relacioné con sus hijas. Ellos quieren saber quién mató a su madre y quién fue el autor intelectual. Como todos nosotros los hondureños, es un compromiso del Estado de Honduras a través de esta denuncia y en cualquier otro caso que realmente se realicen investigaciones y no como esto, el colocarle pruebas a la gente. Quiere decir que la denuncia que acaba de ocurrir en este canal de doña Maribel, la diputada, dijo que Honduras se iba a usar el sistema fiscal para acusar y retener gente en forma de enemigos políticos o lo que fuera. Me parece que eso trastoca el sistema democrático y el Estado de Derecho de Honduras. Igualmente yo comparto esa opinión que le oí al abogado Sánchez. Bueno, ¿saben algo? Yo conocí a Berta Cáceres a los 16 años, cuando era una niña Berta Cáceres. A los 16 años, cuando venía con los movimientos del Copín, ni trabajaba todavía en Televicentro, trabajaba en otro canal. Y creo que trabajaba en radio, son más de 4 décadas en este. Yo conocí a Berta, una mujer muy bonita y comprometida socialmente. Después apareció su ex esposo, con quien tuve una muy buena relación, ya días no lo miro. ¿Por qué digo esto? Porque igual los que participaron en este crimen deben caer. Como periodista debo decir, lo ideal para mí es haber tenido la otra parte hoy.
pero ya habíamos hecho un acuerdo previo con la Cruz Roja para tener las 2 horas al mero mero de la Federación Internacional de la Cruz Roja y a la directora regional para América Latina hoy viernes. Hubo que partir en 2 el programa entonces, este caso en la primera hora y luego viene el de la Federación Internacional. Pero yo reto aquí al abogado Juan Carlos Sánchez, no es retar, demando de ellos y a Denis Castro para que hagamos un foro, un frente a frente en los próximos días, ustedes y la otra parte. Va a ser un placer, Renato. Y ¿seguro? ¿Me acepta? Va a ser un placer y muy importante para que quede al descubierto cuál es la verdad en este caso. Porque lo digo, eso es lo ideal, periodísticamente. Hoy, por la circunstancia de que tuvimos que dividir el programa, ya se imaginan ustedes las 2 partes en 1 hora, no terminamos. Entonces, pero por eso públicamente le digo a Juan Carlos Sánchez, me acepta un debate con la otra parte y él me dice con mucho gusto. Con el mayor de los gustos, va a ser, Denis, va a ser un placer. ¿Me lo acepta? Hay la oportunidad, claro que sí. Muy bien, muy bien. Entonces, son las 7:55 minutos. Sus valoraciones finales, abogado Juan Carlos Sánchez. Antes de mi valoración final, solo quiero acotar algo. Y eso es parte de la manipulación que a veces se hace a través de los medios, Renato. Se establece en el comunicado del COPIN, por ejemplo, que se estableció claramente en los pagos realizados para efectos de darle muerte a la señora Berta Cáceres. Más bien en la sentencia que se emite por parte del Tribunal de Sentencia, que conoció en este caso, se establece en ambas sentencias que nunca se pudo acreditar que se realizaran pagos para tales efectos. Y entre tantos hechos que podríamos aclarar. Pero ese era bien importante ya que lo mencionan ahí a través de ese comunicado. Y hasta yo caí en otro puntito, que usted era el director de fiscales. Y dije yo, ¿cómo puede el director de fiscales, que lo nombraron recientemente, es un homónimo suyo, Juan Carlos Sánchez? Bueno, yo hoy en la madrugada acá, ¿cómo puede el director de fiscales, Juan Carlos Sánchez, ser juez y parte en este caso? Dije yo. Y le pregunté a él en privado, no me dices, es un homónimo mío, porque sí, alguna prensa dijo que se trataba de usted. Definitivamente es un exfiscal también igual a mí, pero que ha decidido dejar, ¿cómo se llama?, la parte privada para asumir esa responsabilidad. Lo que aclara usted es que no es el Juan Carlos Sánchez de que se dice. No es Juan Carlos Sánchez, sino que somos... Usted sigue litigando, no está como director de fiscales. Así es, correcto. Mi acotación final, Renato, en este sentido es, es muy bueno que se haga un debate en el cual se conozcan muchos aspectos que tal vez en aquel momento el pueblo hondureño no tuvo acceso durante el transcurso del proceso. Va a ser para mí un placer poder dejar al descubierto todo ese tipo de situaciones que de manera directa y contundente nosotros decimos de los delitos cometidos por funcionarios de una institución que debería ser profesional y especializada. Y esa es, como decía el doctor Denis Castro, la gran tarea que tiene el nuevo fiscal general. Seguir con esa profesionalización y esa especialización de esa noble institución que es en este caso el Ministerio Público, pero que sí en épocas anteriores ha incurrido en este tipo de barbaries que no atentan solamente contra derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos comunes, sino contra el Estado de Derecho mismo, socava las bases de un Estado de Derecho. Entonces, en función de eso, Renato, nosotros exigimos, le pedimos al nuevo fiscal general en el cual confiamos y tenemos confianza con el abogado, en este caso, Joel Zelaya Álvarez, como nuevo fiscal general, incluso con el fiscal general adjunto, el abogado Marcio Cabañas, que ha sido un fiscal de carrera, con el nuevo director de fiscales, el abogado Juan Carlos Sánchez también, que definitivamente este caso no puede permanecer en el anonimato. Esta denuncia contra este perito puede ser o sería básicamente como el inicio de un proceso de regeneración de actividades bien conducidas por parte del Ministerio Público para sacar toda esta podredumbre, porque no se le podría calificar de otra naturaleza, que no solamente, como le decía anteriormente, socava derechos y garantías de los ciudadanos, sino que socava el Estado de Derecho. Confiamos plenamente en el fiscal general actual, en las nuevas autoridades de la Fiscalía, del Ministerio Público, y respetuosamente nosotros les pedimos que nombren personal, que nombren investigadores, que nombren fiscales, para efectos de no investigar, Renato. Prácticamente solo es corroborar la información que nosotros le hemos dado en bandeja de plata, donde se establece claramente
Estos son como errores de ortografía, que usted lee un documento y si está plagado de errores de ortografía, usted los va a detectar fácilmente. Así son esos dictámenes, en este caso del aperito que nosotros estamos denunciando. Y nosotros aquí no solo denunciamos al aperito, denunciamos a los fiscales, que por ley son los directores y coordinadores de esos procesos de investigación. ¿Cómo un fiscal no se va a dar cuenta de todo este tipo de atrocidades? Y de hecho están evidentes. Y en 30 segundos le voy a resumir un hecho que fue prácticamente la génesis de este proceso. Hay uno de los procesados, que era el gerente de medio ambiente de la empresa DESA, que mandó a un chat diciendo la frase: ahora es cuando, dice, el movimiento Compin se está debilitando, ahora es cuando debemos tomar acciones. Copiado. Entonces viene el señor David Castillo y le establece, ok, copiado. Entonces viene el aperito y dice que esa frase que dice el señor Sergio Rodríguez se refiere a las acciones de darle muerte a la señora Berta La Cáceres. palabra copiado, así se usa. Y viene, ella asume de que esas acciones, y lo dice claramente en el juicio, de que es darle muerte, aun cuando no dice literalmente el mensaje. Y dice que el ok y copiado que dice David Castillo significa proceda a darle muerte a la señora Berta Cáceres. Desde ahí es una atrocidad, porque un perito está para poder sacar la información y no para interpretarla, en primer lugar. Pero lo más atroz que sucede ahí, Renato, es que el mensaje que dice ok, copiado, que contesta David Castillo, no era el mensaje que continuaba en la relación de la conversación, sino que lo sacó el ok copiado de otro chat y lo intercaló. Y sacó el mensaje que daba la respuesta real del señor David Castillo. ¿Y qué dijo David Castillo? Ya en el contexto real de la conversación. Y que eso se acreditó a través del peritaje del perito que nombra ahí el Copin, Sean Boden, por ejemplo. Cuando sustrajeron toda esa información que había sido borrada y que había sido editada por la perito Brenda. ¿Qué fue lo que dijo David? Dijo David Castillo, ¿y qué abogados penalistas tenemos en Santa Bárbara? Y la otra respuesta es, tenemos al abogado Jerezano, que es un abogado que existe y que nosotros estuvimos en comunicación con él para que nos sirviera de testigo cuáles fueron las acciones que él realizó. Entonces, desde el momento que quitan la respuesta real que dice David Castillo, qué abogados tenemos penalistas en Santa Bárbara, obviamente vamos a ver claramente que se refiere a acciones de orden legal, no para ejecutar la muerte. Además, Renato, la lógica le dice, ¿cómo va usted a planificar la muerte de una persona en un chat en donde hay ingenieros, arquitectos, ambientalistas y todos de más de 21 personas? O sea, sería lo más ridículo, lo más absurdo, sí. Atenta contra la lógica misma. Entonces, esos aspectos son los que pedimos que sean investigados al nuevo fiscal general, que nombre el personal para efectos de que se tomen las decisiones con relación a deducir la responsabilidad criminal a esta persona. En relación a lo que está pendiente que deba resolver la Honorable Corte Suprema de Justicia, nosotros confiamos en las nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia, Renato. Y si ellos resuelven conforme a lo que existe en el expediente, apartando todos esos factores exógenos de presión que de una u otra forma tienen que ver a veces con el sentir y el pensar del juez, si ellos se apartan de eso y resuelven solo conforme a lo que existe en el expediente, van a tener una resolución justa, correcta y apegada a derecho. Mi compromiso profesional con Honduras es tener a la otra parte en un frente a frente con Denis Castro y Juan Carlos Sánchez. Juan Carlos Sánchez y Denis Castro me lo han aceptado. No tendría la otra parte por qué no aceptármelo. Desde ya también la solicitud pública para que lo hagamos en frente a frente. Ese es el verdadero periodismo. Hoy ya les he explicado, hemos dividido el programa en dos temáticas, por eso es que ellos estuvieron la primera hora, ahora viene la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, incluido el presidente de nuestra Cruz Roja, pero el compromiso es esta parte, y la otra parte que acusa a David Castillo, reunidos en frente a frente. Perfecto. Quedamos con ese contrato. Con ese contrato social que está de testigo el pueblo hondureño. ¿Denis? ¿Afirmativo? Dele. Muy bien. Lo más pronto posible. Muchas gracias por su comparecencia y después de la pausa comercial
otro interesante tema, la visita del secretario general de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y de la directora regional de esta federación para América Latina. Atentos. Muy buenos días, compartimos con ustedes el tema de hoy. Puede compartir su opinión, recuerde hacerlo a través de nuestro número de WhatsApp que está habilitado exclusivamente para usted, 9773-6065, y por supuesto estamos presentes en todas las redes sociales como Frente a Frente HN. La Cruz Roja y la Media Luna Roja en el mundo y sus desafíos humanitarios presentes y futuros. Nos vamos a una breve pausa, recuerde compartir su opinión a través de redes sociales. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Volkswagen Camiones y Buses. Entrega más valor. Distribuye Semcol. Miren, es un honor tener hoy la visita del secretario general de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, la red humanitaria más grande del mundo, conformada por 191 sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Para mí es un placer decirles que bien, gracias por estar esta mañana comunicándose con el pueblo hondureño a través de Frente a Frente. Aquí con ustedes, el secretario general y director ejecutivo de la Federación Internacional. Ya hará la presentación oficial brevemente nuestro presidente, el presidente de la Cruz Roja hondureña, José Juan Castro, pero es que también tenemos otra linda visita en el país, que es la de la directora regional de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja. También ella acompaña al secretario general y director ejecutivo. A nombre de nuestro pueblo, gracias por estar aquí, porque sé lo que han representado ustedes como Cruz Roja y como Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja, cuando el país ha sido golpeado por la naturaleza y siempre nos han tendido la mano. No podemos ser desagradecidos y lo menos que podemos decirles que nos sentimos honrados con vuestra presencia esta mañana en Frente a Frente. José Juan, quiero que oficialmente me los presentes. Muchas gracias, Renato, y sin duda gracias por siempre decir presente a esa organización humanitaria en Honduras, también una de las más grandes humanitarias en Honduras. Sin duda estamos muy orgullosos también como hondureños de que hoy nos visite nuestro secretario general, Yagan Chapaín, es el secretario ejecutivo de la Federación Internacional. Esta es una organización de 105 años, Renato. Sí, imagínate, nació, centenaria. En 1919, después de la Primera Guerra Mundial, y por supuesto nuestra directora para las Américas, Marta Kidd, que es una amiga, igual, Yagan es nuestro amigo, pero es una amiga de muchos años, ha estado muy cerca de Honduras, en muchos de los desarrollos de la sociedad nacional, pero como bien tú dices, el apoyo a los hondureños cuando estamos en crisis de diferentes maneras, climáticas, sociales. Siempre hemos estado con el apoyo de la Federación Internacional para poder ayudar, soportarnos a la Cruz Roja y nosotros a la población hondureña. Gracias, José Juan. Gracias, muchas gracias. Bueno, les digo algo. Cuando estaba leyendo toda la información de don Yagan Chapaín y de Marta aquí, me impactaron dos cosas. La primera es que el señor Chapaín empezó como voluntario de la Cruz Roja en Nepal, un país para mí misterioso, admirable, nieve, aquella montañota tan alta. Y comenzó como voluntario de la Cruz Roja de Nepal y hoy es el secretario general y director ejecutivo. Eso dice la solidaridad, el compromiso, el amor y el corazón grandote
que tiene este hombre que hoy lo presento a Honduras. Bienvenido a nuestro querido país. Solo son un poquito de 112,000 kilómetros cuadrados con aproximadamente 10 millones de personas, pero que quieren mucho la Cruz Roja. Me gustaría que en unos 2 minutos me relate esta historia que me impactó, que usted comenzó como voluntario en la Cruz Roja de Nepal. ¿Hace cuándo fue eso? ¿Qué lo inspiró? Y que hoy lo tenemos convertido en el secretario general de la Federación Internacional. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Y este es mi primera visita al país de Honduras. Me he sentido una recepción muy calurosa y también, increíblemente, también con altas temperaturas, ¿no? Definitivamente ha sido una experiencia muy maravillosa de poder ver el trabajo hecho por la Cruz Roja hondureña y, claro, bajo el liderazgo de José Juan y todo el trabajo de los voluntarios. Regresando a su pregunta, realmente me recuerda mucho a mis inicios en la Cruz Roja, cuando yo comencé con un voluntariado joven hace un par de años atrás con Nepal. Debo decir que cuando yo me fui parte de la Cruz Roja, yo no sabía a lo que representaba completamente. Lo único que yo sabía en ese momento de mi vida es que la Cruz Roja hace algo bueno para otros. Y lo que yo puedo traer de mis padres es que cuando uno viene a esta arte como el ser humano, si uno quiere tener una vida plena, uno necesita hacer algo para otros. Porque para uno mismo, todo el mundo lo es. Y así es como yo fui parte y me formé en la Cruz Roja. Claro, en mi vida estudié ingeniería, soy ingeniero por profesión académica, pero de una u otra forma yo nunca tuve la satisfacción de mi vida, no me sentía pleno, entonces volví a la Cruz Roja. Y he estado haciendo muchas cosas en el campo, en muchas partes del mundo. Tengo experiencia de muchos desastres, de muchas crisis, lamentablemente, y yo nunca soñé con ser el secretario general, realmente nunca estaba en mis sueños. Nuevamente, esta es una de las cosas que tengo de mis padres, que en tu vida nunca intentes ser alguien, siempre intenta hacer algo. Y cuando uno está enfocado en hacer algo, automáticamente se vuelve alguien. Entonces no tienes que preocuparte por ser alguien. Y este ha sido la gran inspiración de parte de mis padres en toda mi vida. Y realmente no sé cómo me volví el secretario general, pero mi enfoque siempre ha sido ese, de hacer algo. Y eso es lo que me trae aquí, a Honduras. Estuve en Cuba, antes de aquí iré después a Guatemala, después de esta visita. Y, sabes, con mi equipo y toda la sociedad nacional en los 191 países donde operamos, nuestro enfoque todos los días es que si podemos hacer una diferencia en la vida de una persona, solo una, claro, si nosotros pudiéramos hacer más, pues mucho mejor. Pero eso me permite dormir en paz. Y me permite también levantarme todas las mañanas con esa sonrisa, porque yo sé que el próximo día nuevamente podemos impactar algo bueno y hacer algo bueno en la vida de alguien más. ¿Sabe algo? Yo creo que yo soy un poquitín menor que usted. Y me he vuelto sensible. A mi edad me he vuelto sensible. Y me ha impactado lo que me ha dicho. Lo que le dijo su padre. Hijo, en la vida no intentes ser alguien. Intenta hacer algo. Que cuando intentas hacer algo, vas a ser alguien. ¿Qué expresión, qué filosofía, qué doctrina me ha impactado con esa expresión? Nada egoísta, nada vanidosa, ególatra. Hijo, no intentes ser alguien. Haz algo para ser alguien. Qué bella frase, qué bella frase. ¿Vive su padre o ya murió su padre? Bueno, ya está, arriba. Lo siento, pero tuvo un gran padre y me imagino que una gran madre. Tiene que ser así. Tiene que ser así para un hombre que ha escalado a la Secretaría General de la Federación Internacional.
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Antes de volver con usted, quiero también presentar a Marta Aquí, que es la directora regional de la Federación Internacional para las Américas. Y otro dato curioso de Marta Aquí. ¿Por qué está Marta aquí hoy? ¿Por qué es lo que es dentro de la Federación Internacional? ¿Dónde estuvo el génesis de ella? ¿Dónde se inspiró ella? Se inspiró a unirse la Cruz Roja y trabajó en la respuesta del huracán Mitch por una vivencia personal. Por favor, Marta, reláteme cuál fue esa vivencia. Con mucho gusto, gracias. Y gracias por tenernos aquí esta mañana. Mira, como mi historia fue un poco parecido a lo de Yagan y José Juan, que empecé como voluntaria de la Cruz Roja Americana, como capacitado por ser salvavidas en la playa en los Estados Unidos y docente de natación. Y eso hice desde mis 15 años en adelante. Pero resultó en algún momento de mi carrera profesional, trabajando en el sector privado en México, en el DF, en 1985, cuando pasó el gran terremoto allá, yo estuve en un edificio en el DF, en el 8º piso, y se dañó totalmente el edificio, y vinieron la Cruz Roja Mexicana para rescatarnos del 8º piso, de la ventana del 8º piso. Fue una cosa inolvidable y me marcó, y después decidió salir del sector privado y hacer algo, como dice Yagan, hacer algo para la causa, porque esto tenía que pay it back, o sea, hay que siempre dar a los que uno ha recibido. Entonces, por aquí estoy en la Cruz Roja. Qué bien, la felicito. Gracias por servir a la humanidad, gracias por servir a la humanidad. Y en un minuto cuéntame lo tuyo, José Juan, por favor. Bueno, yo tengo 42 años de ser voluntario. Sí, es que yo te conozco desde hace 4 décadas, un poquito más de hace 4 décadas. ¿Cómo fue tu llegada? Yo no sé si tú eres mayor o yo, pero nos conocemos desde hace mucho tiempo. Yo creo que yo cuando miro el volumen de tu cabello y lo contrasto con el mío, yo creo que yo soy un poquito mayor que José Juan, digo. Bueno, no, muy agradecido. Yo tengo 42 años de ser voluntario, ininterrumpidamente. Y cuando hablamos de un voluntariado en todo el mundo, cuando hay 16 millones de voluntarios en esta organización, por eso somos la organización más grande en el mundo, humanitaria. Hay otras organizaciones, pero esta se basa en el voluntariado. Y así como empezó Yagan en Nepal, así como empezó Marta en la Cruz Roja Americana, y hay millones de voluntarios que hoy día son exitosos, pero principalmente lo que tu padre te dijo, Renato, un hombre muy sabio, porque debemos de hacer algo por la humanidad. Hoy día hay muchos retos en el mundo, no solo en Honduras, hay guerras, hay hambruna, hay situaciones que cada día organizaciones como las nuestras deben de replantearse, ser cambiantes, pero estar también con la sensibilidad humana hacia las demás, porque hay muchos que tienen también, es cierto, cuando generamos el mundo son pocos los que concentran la riqueza, pero debemos de sensibilizar que solo tenemos un mundo, y ese mundo somos nosotros los que debemos a través de la humanidad hacerlo diferente, Renato. Muy bien, muchas gracias, José Juan. Bueno, hay alguna gente que piensa que la Cruz Roja son esas ambulancias que recordamos, que hemos visto. Y hombre, yo creo que esta pregunta me va a resumir mucho la esencia de este programa. ¿La Cruz Roja solo son esas ambulancias? ¿O cuánta dimensión, qué alcance tiene la Cruz Roja? Y qué mejor que aprovechar este momento que tengo aquí al secretario general de la Federación Internacional y a la directora regional de la Federación Internacional para las Américas, para que nos digan realmente qué es la Cruz Roja en el mundo. ¿Qué es la Cruz Roja en el mundo? No,
desde ya les anticipo, no se crean que solo son esas ambulancias que lo asiste a uno cuando hay algún problemita. La Cruz Roja es algo más que el materialismo. Atentos, que ya volvemos. Gracias a las personas que nos han estado enviando su opinión referente al tema de hoy, la Cruz Roja y la Media Luna Roja en el mundo y sus desafíos humanitarios presentes y futuros. Les recuerdo a los medios para que pueda continuar enviando sus mensajes a través del número de WhatsApp que está en pantalla y a través de cada red social. Estamos presentes en todas las redes sociales como Frente a Frente HN. Señor Chapaín, ¿ha subido el Everest? ¿O todavía no? Bueno, solo la parte de abajo. Solo la parte de abajo, no en la parte de arriba. No he subido, no he subido. Pero hay tiempo todavía. Hay tiempo todavía. ¿Verdad? Hay tiempo todavía porque se mira saludable. Hay tiempo todavía. No, esa es una faena en la que hay que prepararse por muchos años. Por muchos años. Pero alguna vez quiso, intentó, pensó en escalar el Everest. Nunca. No. Not to the top. Bueno, no a la cima, no a la cima. It's already very crowded. Ya está muy lleno de personas, demasiadas personas quieren subir la montaña, entonces déjenlos a ellos que lo hagan. Mire, yo creo que este es el momento para que usted nos diga, como secretario general de la Federación Internacional, más allá de las ambulancias, ¿qué es la Cruz Roja en el mundo? Bueno, ¿sabes? El servicio de ambulancias es un símbolo y representa lo que la Cruz Roja es. Si miramos la historia, la Cruz Roja se creó en los campos de batalla. Y la idea original de la Cruz Roja era salvar a los soldados cuando estén heridos y que ya no puedan servir en batalla. La organización se necesitaba, una organización que pudiera servir y salvar a las personas que ya no pueden pues pelear y como otros servir a otros seres humanos. Es ahí donde esta moción de servicio de ambulancias nació. Soy muy contento que después de más de 160 años esa moción todavía existe. Pero claro, aquí, a lo largo del tiempo, las cosas han evolucionado. Si uno ve y regresamos a los 1917, 18, 19, había una pandemia también. De hecho, peor del COVID-19, la pandemia que tuvimos nosotros, le dio una percepción diferente a la humanidad y al mundo humanitario. De hecho, por eso las personas que sufren en conflicto también sufren de enfermedades y también sufren de otro tipo de desastres, los llamados desastres naturales. Y luego vino la Primera Guerra Mundial. Y durante la Primera Guerra Mundial, la Cruz Roja se expandió masivamente, especialmente en Europa, pero también aquí en Norteamérica. Y luego ya al final de la guerra y al final de la pandemia, había millones de voluntarios de la Cruz Roja, consejos y sociedades nacionales con un principio, ¿qué hacer con esa capacidad que tenemos? Y luego estaba la realización de que existe siempre la necesidad humanitaria, incluso después de la guerra, incluso después de la pandemia, incluso la Primera Guerra Mundial, el mundo humanitario siempre existe. Y es ahí cuando en 1919 la Federación Internacional se creó para trabajar no solamente en el tiempo de crisis o en conflicto, pero también en temas sociales y ahora en temas como el cambio climático o muchos temas de salud o temas como que las personas que están moviéndose alrededor del mundo ahora, ¿no? Así que, y después evolucionó. Y básicamente ahora nosotros hacemos énfasis en lo que nosotros llamamos construir las comunidades. Si nosotros podemos trabajar con las comunidades para que se fortalezcan, nosotros podemos prevenir el impacto de la crisis o por lo menos nosotros podemos minimizar el impacto. Así que desde la ambulancia en 1859 pues ha evolucionado a crisis, a múltiples crisis y ahora a temas sociales. Pero la ambulancia siempre sigue siendo un símbolo y estoy muy contento que el símbolo original permanece y sigue vivo. ¿Sabe qué me impresiona? Y más allá de lo que conocemos hacia la Cruz Roja, ¿sabe qué más me impresiona? Que se haya mantenido durante tantos años con la neutralidad.
Muy pocas cosas, organizaciones e instancias en el mundo con la polarización que hay ahora generan esa percepción de neutralidad. Por eso vuestro servidor sufre cuando se dice en un conflicto que no dejaron entrar a la Cruz Roja, pero por lo general todo mundo cree en la Cruz Roja, y haber mantenido esa neutralidad para mí es algo que magnifica y dimensiona lo que representa la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna, señor Chapin. Creo que tú resaltaste algo muy importante, un principio importante para nosotros. Como sabes, nosotros trabajamos con 7 principios fundamentales. Y los principios de la neutralidad, en los tiempos, ha sido mal interpretado. Y en los tiempos también es mal interpretado y se vuelve indiferente a la situación. Y eso es absolutamente equivocado. Los principios de la neutralidad son importantes para poder llegar a todos los sitios de la crisis. Porque cuando los seres humanos necesitan ayuda, cuando los seres humanos están en una situación compleja y difícil, la Cruz Roja lo vemos como seres humanos, nada más ni nada menos. Y para poder llegar y entender eso, llegar a esa persona, nosotros tenemos que tener y ejercer ese principio de la neutralidad. Así que es una elección, no es una diferencia. Es una elección puramente por el bienestar del ser humano. Y cuando nosotros hablamos de la neutralidad, es puramente no tomar bando. Nosotros no tomamos bandos porque hay otras instituciones que están diseñadas para eso, ¿no? Pero nuestra institución está diseñada de no tomar bando y solamente enfocarnos en el ser humano. Y estoy muy orgulloso de que por tanto tiempo en nuestra historia nosotros hemos mantenido eso. Y usted mencionó que con la polarización que está sucediendo en el mundo, sí, en los tiempos de ahora es un reto, e incluso pues llegamos a no acordarnos, pero nosotros absolutamente estamos en ese razonamiento, en mantener todos nuestros principios fundamentales que incluye la neutralidad. No me imagino una Cruz Roja que se posicionara y dijera que hay un genocidio en Gaza en este momento. No me imagino una Cruz Roja que se posicionara que lo que hizo Hamas en Israel al matar a 1.200 israelíes es un crimen de lesa humanidad. Ni estaría en Gaza, ni estaría en Israel, ni estaría en ningún lado si se posicionara a favor de una causa. Por eso haberse mantenido más de 100 años con esa percepción entre los seres humanos, que es una organización neutral, a mí me impresiona y me agrada. Por eso dimensiono la calidad de gente que son ustedes y todos los voluntarios de la Cruz Roja en el mundo. Y sabes, es aquí donde es extremadamente importante decir que el rol de los medios, que se vuelve bien importante, porque muchas veces nosotros estamos viendo la mala información y la falta de información y las noticias falsas, y muchas veces lo que sucede es que muchas de las malas percepciones se pueden desarrollar. Por eso los medios tienen un rol muy importante en jugar, no solamente en resaltar lo malo que sucede en la sociedad, pero también resaltar lo bueno que sucede en la sociedad. Porque cada día, en cada comunidad, en todos lados, en todos los países, muchas cosas buenas están pasando. Y lo que sucede es que muchas veces son buenos. Muchas cosas buenas de la humanidad no se resaltan. Y es por eso quiero agradecerte por darnos esta plataforma en la que podemos hablar de la humanidad, en la que podemos hablar de las cosas buenas que suceden todos los días en el mundo. Podemos hablar acerca de los voluntarios, ¿sabes? Todos los días, claro, sirven con la satisfacción, sin esperar nada a cambio. Y muchas veces, sacrificando su vida en el COVID-19, nosotros perdimos cientos de voluntarios, porque ellos salían. Y quiero decirle una estadística que durante el COVID-19, porque, claro, se estaba esparciendo tan rápidamente, los países introdujeron los cierres, lo que significaba que las personas no podían movilizarse ni salir. Pero ante ese cierre, y estoy muy orgulloso de decir que todos los días 1 millón de voluntarios alrededor del mundo salían a asistir y apoyar. Porque eso los motivaba.
Porque ¿cómo vamos a manejar las ambulancias y a los doctores y a los médicos no pueden servir desde casa? or getting a meal or O medicine un alimento aislado a un adulto en una casa, pues no se puede hacer ni realizarse sin los voluntarios. Y esto fue lo que hicieron los voluntarios. Y por eso quiero agradecerle a usted nuevamente por darnos esta plataforma para resaltar y agradecer el lado humano. Y es extremadamente importante. En este mundo tan polarizado, nosotros damos ese sabor a entrar a esa discusión en que unifica el mundo con la solidaridad. ¿Sabes de qué me estoy acordando, José Juan? Me estoy acordando de esa presidenta eterna de la Cruz Roja. Meneca. De Meneca Mencía. De doña Meneca. Yo nací desde que tengo memoria. Bueno, siempre la tuve, pero hay un momento en que uno empieza a recordar las cosas de pequeño. Y el nombre de Meneca Mencía está asociado a mi corazón y a la Cruz Roja hondureña. Sin duda. ¿Cómo no recordarnos de Meneca Mencía? ¿Cómo no recordarnos una mujer que entregó su vida a esta organización? Porque era de nacionalidad argentina, de Tucumán. Vino al país por el amor de un hondureño, de San Francisco de la Paz, por el doctor Mencía. Y eso la hizo también con ese corazón humanitario, ser presidenta de esta organización. Fue presidenta de nuestra Cruz Roja, Meneca de Mencía. Permitió también fundar las bases de la organización que hoy tenemos. Hemos crecido, hemos desarrollado, tenemos un impacto enorme en Honduras. Durante el ETA y OTA asistimos a 1 millón de personas, hondureños. Y cuando decimos 1 millón de personas es que la tocamos. Le dimos un kit de higiene, le dimos una atención psicológica, primeros auxilios, un traslado de ambulancia, una unidad sanguínea. Y el año antepasado atendimos a 700,000, el año pasado casi a 600,000. O sea, eso es lo que representa la Cruz Roja. Y eso se va creciendo a través del voluntariado. Y doña Meneca para nosotros es un ícono, que es un ejemplo que debemos de seguir como tal, porque nos permite mantenernos vivos. Es más, nuestras escuelas de enfermería se hacen llamar Meneca de Mencía, y cada día vamos abriendo más y formando más hondureños, jóvenes hondureños en ese sentido. ¿La conociste, Marta, a Meneca? Sí, claro que sí. Como dice José Juan, una figura icónica para nosotros. Ella pudiera hacer estable una sociedad nacional durante años de incertidumbre. Y eso es algo que nos apreciamos siempre, porque dejaba que cuando ella se fue y entró José Juan, él podría arrancar la sociedad nacional que ella mantenía durante años, durante tiempos de crisis, y dejar desarrollar y transformar la Cruz Roja hondureña lo que es hoy en día. Es increíble. Marta, ¿usted conoce a todos los presidentes como José Juan en Honduras, de las Américas, y los trata como a José Juan? Sí, señor. Como familia. Claro que sí, es mi privilegio poder servir a los 34, ya porque hoy en día no contamos con Nicaragua, pero 34 países en las Américas esto es la membresía de la Federación Internacional, y nuestro deber es apoyar a ellos para que puedan enfrentar cualquier crisis que están experimentando. ¿Por qué Nicaragua? ¿Qué ha pasado con Nicaragua, señor Chapaín? Bueno, como sabe, en todos los países existe ciertas condiciones que deben estar puestas para poder establecer una sociedad de la Cruz Roja. Una de esas condiciones es que el gobierno debe acortar un acuerdo, y hay otras 10 condiciones adicionales que deben estar puestas en marcha para que una sociedad de la Cruz Roja esté establecida en un país. Y básicamente, con algunos de los cambios que sucedieron en Nicaragua, la Cruz Roja de Nicaragua no pudo mantener esas condiciones. Y por eso nosotros nos volvimos 191 miembros, de ser 192 ¿Y qué es lo que piden miembros. ustedes a los estados para que se conforme esas sociedades nacionales de la Cruz Roja?
¿Qué condiciones exige la Federación Internacional para establecer esas sociedades nacionales de Cruz Roja en los estados? Bueno, como mencionaba, hay un tema de la Convención de Ginebra y también hay un tema de las legislaciones nacionales que regula cómo la Cruz Roja y la sociedad debe ser establecida. También existen un acuerdo de independencia, neutralidad de los 7 principios fundamentales, las condiciones que puedan realizarse, desempeñarse, el respeto a la Cruz Roja y al emblema en esos países, y también hay otros aspectos que podamos operar de forma independiente, lo entiendo, siguiendo los principios humanidad, fundamentales. Imparcialidad, neutralidad, independencia, unidad, universalidad y servicio voluntario. Si se incumple uno de estos principios fundamentales, la Cruz Roja no puede estar en ese país. No vamos a debatir aquí la cuestión política de Nicaragua, si incumple varias, si solo incumple un principio fundamental. El hecho es que para que la Cruz Roja o una sociedad nacional se establezca en un estado, debe reunir estos 7 requisitos. Renato, correcto, no vamos a hablar de los temas políticos porque eso corresponde a la neutralidad, pero también al revés, cuando se cumplen los principios fundamentales. O sea, y por eso como organización siempre decimos, no somos una ONG. Los gobiernos, los estados son responsables de mantener una Cruz Roja y respetar a una Cruz Roja. Pronto, este año, tenemos una conferencia internacional que cada 4 años tenemos en Ginebra, donde las Cruces Rojas y los estados se sientan para poder fortalecer los principios fundamentales, para poder fortalecer los convenios de Ginebra, que están obligados los estados a poder fortalecer las Cruz Rojas y principalmente respetar todo lo que hemos pactado en el mundo para poder facilitar Roja, históricamente y sobre todo en las últimas 4 o 5 décadas que hemos sido golpeados por la naturaleza. Bueno, no me siento bien cuando digo golpeados por la naturaleza, porque al final la naturaleza solo hace lo que nosotros hacemos en el planeta. Así es. Solo se ensaña con lo que nosotros hacemos en el planeta. Pero al final hemos sufrido por lo que hacemos nosotros con el planeta, cómo nos lo devuelve la naturaleza. Y ahí ha estado nuestra Cruz Roja hondureña, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja, ahí ha estado para prestarnos auxilio, para estar muy cerca de nosotros, y me gustaría que Marta aquí nos lo recuerde esta mañana histórica en que están con nosotros Yagan Chapaín, el secretario general y director ejecutivo de la Federación Internacional, Marta aquí como directora regional de la Federación para las Américas, y nuestro presidente nacional de la Cruz Roja, José Juan Castro. Marta, en todo este tiempo como la directora regional de la Federación Internacional para las Américas, ¿qué más le recuerda sobre Honduras? Gracias por la pregunta. ¿Sí? Mira, en el año 1998, cuando nos pasó Mitch, yo tenía el privilegio de estar encargado de la oficina regional, basado en Guatemala, pero cubriendo América Central. Y en este momento jamás, bueno, todos sabemos la magnitud de Mitch, y yo creo que nunca podríamos pensar en estar afectado por otra tormenta tan catastrófico, ¿no? Pero resulta, en el año 2020, sí se pasó. O sea, y uno tras otro, ETA y después IOTA. Sí. Y pues las personas afectadas
estaban como 7 millones de personas, 4 millones aquí en Honduras, entre Honduras, Nicaragua y Guatemala. Y claro, nunca habíamos pensado que podría pasar, y estas personas afectadas fueron las mismas que fueron afectados durante Mitch. Sí. Pero ¿qué pasó en los 25 años entre Mitch y Etiota? Lecciones aprendidas. Podríamos invertir en nuestros procesos regionales y locales en cuanto a alerta temprana. Podríamos invertir en capacitar nuestro voluntariado para poder reaccionar oportunamente. Podríamos invertir en los procesos organizativos, no te preocupes. Gracias, en las comunidades, para que ellos podrían jugar un rol protagonista en cuanto a alerta temprana y mitigación. Hoy en día contamos, ¿verdad, José Juan? Gracias. Contamos con grupos de mujeres en estas comunidades tan remotas aquí en Honduras que tienen su plan comunitario, cómo evacuar los niños, cómo predecir que viene un huracán y qué medidas hay que tomar para salvar vidas. Y de hecho, midiendo los números de Mitch comparado con los números de Etiota, salvamos vidas por haber invertido en alerta temprana, en anticipación, en preparación. Entonces es clave, aunque los donantes no lo creen, ellos prefieren invertir o dar dinero al momento del desastre, pero el clave es invertir antes de un desastre para poder salvar vidas. Me gusta cómo los trata Marta. ¿Verdad, José Juan? Con confianza, con neutralidad, con un sentimiento maternal. Sin duda. Y así debe ser. No esperaría menos de la directora regional para las Américas de la Cruz Roja. Los trata con un sentimiento maternal a todos los presidentes o presidentas de las asociaciones nacionales. Somos familia. Me interesa ese puntito que decía Marta, señor Chapaín, Chagan Chapaín. ¿Quiénes son los principales donantes de la Cruz Roja? Estas cosas las debemos conocer porque generalmente observamos el servicio de la Cruz Roja, los voluntarios de la Cruz Roja, pero algún apoyo económico se necesita para que funcione con eficiencia de la Cruz Roja. ¿Quiénes son los principales donantes de la Cruz Roja en el mundo? Bueno, los principales donantes son el público en general. Cuando algo sucede en cualquier país alrededor del mundo, el público dona. Hay diferentes formas de donar. Claro, también está una plataforma digital. Así que cualquier persona en cualquier lado del mundo puede hacer una donación. Nuestros principales donantes son el público en general. Y eso es lo que más valoramos de todo esto. Porque cuando el público general dona no solo su dinero, sino que parte de su vida, porque así es como somos como organización. Y claro, cuando las crisis son tan grandes, nosotros ocupamos más donaciones. Y es ahí donde de forma tenemos el sector privado contribuyendo y asistiéndonos al mundo humanitario. Claro, gobiernos, un número de gobiernos asisten y apoyan a la Cruz Roja, y también tenemos un fuerte sistema de solidaridad. Muchas organizaciones, si algo llega a suceder, digamos en Honduras, que espero que no suceda en el futuro, pero si llegase a pasar, toda sociedad nacional de los 191 sociedades nacionales van a contribuir en apoyar a Honduras, a la Cruz Roja, y lo mismo sucede con nosotros. Pero de forma que estamos buscando es buscar de unas formas más innovativas para movilizar los recursos, y uno de esos sucedió el año pasado. Nosotros lanzamos un mecanismo para fondos de respuestas múltiples. Nosotros estamos usando y creando formas creativas para movilizar los recursos, pero primeramente y principalmente nosotros dependemos del bienestar del público en general. Claro, y para complementar, no solamente es recursos financieros, sino es el tiempo que dan las comunidades. Y igual,
aquí en América Latina hay un hábito de que la gente done especies, bienes, ¿no? En centros de acopio. Es algo que es muy especial de esta región en América Latina. Sí. ¿Alguna vez ha recibido alguna gallinita, José Juan? No, pero que hay lo hace gente de una voluntad enorme, claro, la gente, ¿verdad? Hay que apreciarlo. Hay que apreciarlo porque ese es lo que la persona desea. Claro. Y dar también, porque ese es lo bonito del ser humano, que a veces no se requiere de ser multimillonario para decir yo quiero dar, sino que salga, como dice Yagan, del corazón, y que permita también sentirse bien y saber que siempre necesitamos de alguien que nos ayude, siempre en esta vida. Algo que quiero destacar de Yagan, que también de su labor como secretario, mira, cuando Yagan entró a ser secretario general de esta organización en Ginebra, sí, siempre hemos tenido donantes, pero los ha incrementado más del 100%. Hoy directamente los gobiernos, hay gobiernos que son donantes de la federación, pero habían entre 9, 10, hoy casi tenemos 20 donantes y cada día se va incrementando más, y eso refleja la confianza de la organización, pero también refleja la labor que en el caso de nuestro secretario general está haciendo en el mundo. Siempre hay que estar en Davos, hay que estar en Nueva York, hay que estar en todas las cumbres del mundo para poder llevar esa evangelización, como digo yo, de lo que representa esta organización en el mundo. Qué bien, los felicito por la labor que hacen. La última pausa comercial y un minuto para los comentarios finales y despedirme de esta grata visita que hoy tenemos, visitas que hoy tenemos en Honduras.